Invitamos, hermanos, que nos acompañen un poquito aquí para que conozca a otros hermanos por Skype. Por favor nos confirmen que se oye bien para que todos podamos escucharnos unos a otros, amén, con paciencia y que podamos compartir la palabra con alegría, con sencillez de corazón. Que por favor nos confirmen que se oye bien cada una de las que están. Nos puedan regalar un saludito, amén. Gracias, Padre, te damos en esta mañana. Te adoramos en el nombre, es sobre todo nombre, Señor, y pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. El único Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Señor. Porque así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas, soy quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es espíritu y es vida. Todo lo que nos enseñas a través de ella, Señor, es maravilloso. No hay en tu palabra cosa perversa ni torcida, Señor. Toda tu palabra es limpia y es pura a los que sí esperamos, Señor. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples, Señor. Lámpara está a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino, Señor. Gracias, Señor. Gracias por guiarnos con tu Santo Espíritu y disponer nuestros corazones en esta mañana para poder compartir, Señor, las Sagradas Escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación y la vida eterna que es en nuestro Señor y Salvador, Hijo de Dios, que murió y que resucitó, el que está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre. Díganos especial de justicia en esta mañana, envía tu luz y tu verdad. Estas nos guiarán y nos conducirán a tu santo templo y a tus moradas, Señor. Palabra es que por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesucristo, el Hijo de Dios, nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia delante de Dios para el oportuno socorro, Señor. No entramos a un santuario terrenal, sino a la misma presencia de Dios, al trono de la gracia, Señor. A tu santa presencia, Señor, subimos en esta mañana, Padre, el Espíritu y en verdad, Señor, para adorarte, porque eres digno de la alabanza, de la gloria y de la honra, Señor. Guíanos, Señor, y permítenos, Señor, hallar gracia delante de ti, Señor, para el oportuno socorro, Señor. Necesitamos nuestras familias, necesitamos nuestras madres, Señor, necesitamos a tu iglesia, Señor, de los cuatro extremos de la tierra, para que conforme a tu palabra, según el salmista, dice la palabra del Señor, el Señor se acordó de nosotros, pues bendecirá. Bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a los que temen al Señor, a pequeños y a grandes. Benditos los ojos del Señor que hizo los cielos y la tierra. No alabarán los muertos al Señor ni cuantos que tienden al sepulcro, pero nosotros, Señor, alabaremos tu santo nombre desde ahora y para siempre, Señor. Te alabamos en este día, toda la gloria es para ti, Padre. Te adoro, mi Señor. Te adoro, mi Señor. No hay nada
comparable a ti. Eres lindo adorándote, deleítate a ti mismo en el Señor. No hay nada, no hay nadie comparable a ti. Eres lindo adorándote. Deleítate eres tu Señor, aleluya. Qué alegría estar te adoro, te adoro. Comparable a ti. Eres lindo adorándote. Eres lindo adorándote. No hay nada y no hay nadie como nuestro Dios. Y obras iguales sus obras. No hay nada, no hay nadie comparable a ti. Eres lindo adorándote. Tú eres el Dios de nuestra alegría y de nuestro gozo. No hay nada, no hay nada comparable a ti. Santo, eres lindo adorándote. Eres lindo adorándote. Eres lindo adorándote. Padre, disponemos nuestro corazón y te inquietud en esta mañana, porque tu palabra dice que los dichos de los sabios, escuchados en quietud, son mejor que el clamor del Señor. Y que una multitud, Señor, es mejor, Señor, dale Padre, te ponemos todas nuestras cosas para escuchar tu palabra, para compartirla, para poder dar y recibir, porque lo que tú quieres es que seamos edificados con amor y sin amor, Señor. Todas las palabras que salgan esta mañana en nuestra boca sea para la necesaria edificación, para el cuerpo de Cristo, Señor. Para que todos lleguemos a la plenitud de un varón perfecto, Señor. La plenitud del Hijo de Dios. Gracias, amado Dios, que damos guíanos con tu Santo Espíritu, Señor. La vida, tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hasta el conocimiento. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que no es un lugar, sino es lo que tú dijiste a aquella mujer samaritana. Es cierto que dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, ya no será en este monte ni en este monte, sino que será en cada corazón donde me adorarán los que creen, los que me buscan, todo el corazón. Aquí estará el Señor congregado con nosotros, donde estamos nosotros congregados en tu nombre, Señor. No son las paredes lo que tú buscas, sino buscas nuestros corazones, Señor. Buscas nuestras almas, Señor. Buscas un pueblo santo, un pueblo escogido, una nación celosa de buenas obras. Gracias, hermanos, te esperamos. Bendecimos tu glorioso nombre y te damos gracias por tu santa palabra. Esta mañana tu palabra corra y sea glorificada por todos. En nombre de sobre todo nombre. Amén.
Sí, le damos apertura. Hermanos, para todos, pues seguimos con el tema del pecado y conforme a lo que estamos estudiando, estamos los que escudriñamos sobre los diferentes pecados que hay en la Biblia, para que cada uno exponga conforme el Señor le dio en esta semana y que sea para edificación de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te bendecimos, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos en este día, Señor, y que tu palabra sea la que nos vivifique, nos perfeccione, afirme y establezca. En el nombre de Jesús, amén. Le damos la apertura a Tatiana, que está conectada. Muchas gracias. Buenos días, Tatiana. Buenos días, Rosita. Buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Saludos les dejo nuestra hermana Tatiana, que tuvo que trabajar hoy. Pero pues yo quería compartirles la palabra de Dios, lo que hemos venido escudriñando. Escuché el resto de la grabación de hace 8 días. Muy importante todo lo que nuestros hermanos compartieron. Lo que nuestra hermana Sandra nos compartía sobre orar por todos los pecados de nuestros antepasados. Realmente pues a mí me tocó bastante eso, y como ustedes saben, en días pasados estaba muy alimentada por la palabra de Dios en el libro de Josué. Lo terminé de leer, y en la última parte de Josué habla sobre el pecado de la idolatría en cuanto a dioses ajenos, ¿no? Habíamos tocado el tema de los pecados en el libro de Jueces 2:10, dice la palabra de Dios: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra de que él había hecho por Israel. Esto viene hablando de la nueva generación que estamos viviendo en este tiempo. Después de la muerte de Josué, se levantó esta generación que venimos a ser como nosotros y como nuestros padres, que aún nuestros padres no vinieron a conocer del Señor, porque de hecho si ellos hubieran conocido la palabra del Señor, nos hubieran enseñado los mandamientos a nosotros. Dado, digamos, mi caso, que vine a conocer del Señor después de ya ser una persona adulta, porque yo no conocía al Señor. Y muy seguramente muchos de nosotros nos pasó eso, que nuestros padres no nos enseñaron la palabra del Señor, porque se levantó una nueva generación después de Josué, en los cuales pues se alejaron completamente del Señor. En el libro de Josué 23:6 dice que Josué, antes de morir, exhortó a todo el pueblo. Dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarnos de ellos ni a diestra ni a siniestra, para que no mezcléis con estas naciones, que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis, ni por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Más adelante le reintegra Josué a todo el pueblo en el 23:14, dice: y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no falta una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero
si como han venido sobre vosotros todas las palabras buenas que el Señor vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruirnos y sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándonos a ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. ¿Mm? Aquí pues Josué nos viene recordando que aparte de todos los mandamientos que el Señor dio y que los encontramos en el libro de Levíticos, de Éxodo, de Deuteronomio, también vienen unas consecuencias por causa del pecado. Entonces Josué aquí nuevamente volvía y instaba al pueblo para que se uniese. Dice en Josué 24:14, dice, ahora pues temed al Señor y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir al Señor, escoge hoy a quien sirváis y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, y a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Invitación hoy para todos nosotros de a quién debemos de seguir sirviendo. Si verdaderamente queremos servir a los dioses a los que a nuestros padres nos enseñaron en su torpeza, o queremos verdaderamente con corazón sincero, como dice Josué, dice, ahora pues temed al Señor y servirle con integridad. A mí me pareció tan maravillosa esta palabra porque es un confrontar de uno mismo contra el pecado que mora en mí, como dice Pablo, dice miserable de mí, porque todo lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Y pues es un confrontar grandísimo porque Dios lo que quiere de nosotros es la integridad, más que mostrarnos delante de los hermanos como lo mejor de lo mejor, es ser íntegros ante el Señor, porque el Señor es el que habita con nosotros todo el tiempo. Entonces, Él quien es quien nos da la vida. Josué vuelve y dice ahí en el 24:23, dice, quita pues ahora a los dioses ajenos e inclinad vuestro corazón al Señor, Dios de Israel. Entonces es un instar para toda la iglesia en estos días que hemos estado escudriñando esto, porque como la generación en la que nos hemos visto ahorita confrontados está tan difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Recordemos que el Señor siempre, su promesa es que el que habite bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea que todos nosotros los que estemos de una u otra manera recibiendo la palabra del Señor, seremos más que vencedores. Pues hermanos, eso era lo que quería compartirles. Escuché toda la conversación del domingo pasado, me pareció muy lindo lo que compartió Juanito y lo que compartió Paolita. Todas las conversaciones fueron muy lindas y me tocó muchísimo también la parte que tocó nuestra hermana de Judas, de la avaricia, de la codicia, de este Judas
que anhelaba más de lo que Cristo ofrecía. Y pues sigamos orando y velando, mis hermanos, para que nosotros aprendamos a amar más a Cristo que lo que el mundo nos ofrece, porque realmente lo que el mundo nos ofrece es pasajero, es animal, es diabólico, pero en el Señor tenemos vida eterna, mis hermanos. Les doy las gracias por este nuevo compartir. Los amo en Cristo Jesús, mis hermanos, y sigamos adelante, Señor. Amén. Ahí es donde viene la palabra del Señor que dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, este es el regalo que Dios quiere. Por eso todos necesitamos, en lo que Dios nos vaya mostrando, lo que hemos estado escudriñando sobre el pecado, cada uno en el secreto con el Señor renunciando a todo eso que la Sagrada Escritura muestra sobremanera pecaminoso, que lo que hace es destruir la vida del ser humano. Amén. Y es un confrontamiento cada uno con el Señor, como dice mi hermana. Los hermanos no nos están viendo ni nos estamos viendo unos a otros, pero los ojos de Dios sí están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Y prácticamente nuestra comunión debe ser con Él y nuestro arrepentimiento debe ser sincero con Él, de cada uno de nuestros corazones, para que en el nombre del Señor el pecado sea echado fuera de nuestras casas, de nuestras vidas. Amén. Si alguien más va a compartir, hermana, entonces para que sigan adelante, y si no, entonces vamos dando turno. Amén. Sí, señor. Buenos días. Le damos apertura a la hermana Paola, si desea compartir. Gracias. Hermana, en este momento no, ahorita de última yo comparto. Andrea ya se conectó, mi hermana. Juan Romero, pero no sé si se... ¿Santiago o Andrea? Con lo que cada uno ha escudriñado. Amén. Sí, señor. Es lo que estamos haciendo en la apertura, para que todos puedan participar de lo que ha escudriñado con respecto al pecado, con respecto a los diferentes pecados. Si escudriñó alguno en particular, que nos lo pueda compartir yo, hermana. Sí, señor. Buenos días, hermana Andrea, ¿desea compartir? Muchas gracias. Me daba el Señor esta semana escudriñando y me dio un quebrantamiento muy profundo, hermana. Sí. Mirando la palabra del Señor en el libro de Lamentaciones. Fue un libro del profeta Jeremías, donde fue un profeta que Dios levantó para advertir al pueblo y hablar al pueblo lo que Dios quería que hiciera. Pero el pueblo fue soberbio y lo castigaron, lo echaron a la cárcel, le hicieron la guerra una y otra vez, casi hasta la muerte. En lo profundo de la cisterna él clamó a Dios. Dios tuvo misericordia y lo sacó de la cisterna. Pero la profecía que Dios había dado por medio de Jeremías se cumplió
vino la destrucción de Jerusalén. Y entonces Dios le da este libro a Jeremías que dice así, la palabra del Señor en Lamentaciones. Voy a leer unas partes del capítulo 1 y Lamentaciones capítulo 1. Tristezas. Gloria a Dios. Amén. Lamentaciones capítulo 1. Sí. Es un libro que el Señor permitió que quedara escrito a causa de tanto pecado que hubo en su pueblo, ¿no? Cuando el pecado persevera y persevera, entonces lo que después va a traer es muchas lamentaciones. Lamentaciones capítulo 1, vamos a leer un versículo. Desde el 1, sí, mi hermano. Sí. Dice la palabra del Señor. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. Versículo 2. Esa es otra versión. No tiene quien la consuele. Todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron y se le volvieron enemigos. Todos aquellos amantes, como hablaba mi hermana Rosita, Israel tuvo muchos amantes, muchos dioses. El egipcio nos librará, iremos al del asirio. Y ellos confiaban más en el hombre, pero no confiaron en Dios y en el profeta que Dios enviaba para hablarles la palabra. Entonces este pecado trajo estas lamentaciones. Judá ha ido en cautiverio. El Señor dice que el que hace pecado, esclavo, es del pecado. La palabra cautiverio habla de esclavitud. A causa de la aflicción y de la dura servidumbre, ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sion tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Dice la palabra del Señor que hay gozo en el reino de Dios cuando un pecador se arrepiente. Pero cuando no hay arrepentimiento, entonces cesan las fiestas solemnes, cesa la alegría y viene ese cautiverio. La paga del pecado es muerte y eso trae esclavitud, trae yugo. No hay descanso, no hay paz para los impíos, dijo mi Dios. Entonces vea todas las consecuencias que trae el pecado. Voy a saltar un momentico al capítulo 2, dice, las tristezas de Sion vienen de Dios. Las tristezas de Sion vienen de Dios. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sion? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Todo esto que habla aquí el profeta Jeremías fue por causa del pecado, de la soberbia, de no querer escuchar la voz de Dios y echarla tras sus espaldas. Eso es lo que se me hacía ver esta semana, que el pecado de ellos se agravó tanto que el Señor hablaba y decían, sí, ore por nosotros, Jeremías, y todo lo que Dios le diga, nosotros lo vamos a hacer. Y cuando él iba lloraba y Dios le hablaba y le decía, dígales así, que se sometan al rey Nabucodonosor, porque si no lo hacen, entonces van a ser llevados cautivos. Y cuando él iba y les llevaba la palabra de Dios, dice que los varones soberbios se levantaron y lo cogieron para matarlo. Dijeron, no te oiremos, es mentira, cuando antes le habían dicho a Jeremías que orara a Dios. Entonces vea que ese pecado está vigente hasta el día de hoy. Cuando uno le dice a alguien que ore por algo y de pronto vaya a hacer otra cosa, ¿no? Lloré por mí, para que... pero sin embargo su corazón quiere hacer otra cosa. Entonces es algo que Dios quiere que saquemos de nosotros verdaderamente el pecado,
o cuando uno le dice a alguien, yo le por mí para ver si la voluntad de Dios es que haga esto o aquello, dice, sí, el Señor quiere que no hagas aquello, y sin embargo, la carne, como le llamamos hace 8 días en Romanos, la carne no se quiere sujetar a la voluntad de Dios ni tampoco puede, ¿no? Tremendo. Entonces, por eso es que el Señor quiere que crucifiquemos nuestra carne, y esto no es de hacerlo ahorita en un día, sino es todos los días, como decía Pablo, cada día muero. Todos los días. Es una lucha de todos nosotros, hermanos, contra el pecado, contra nuestra carne que no se quiere sujetar a la voluntad de Dios. Y para que no nos vengan todas estas lamentaciones, te hablaba aquí de todas estas tristezas, entonces necesitamos cada uno renunciar. Hace muchos años el Señor me habló una palabra y me quebrantó mucho y me dijo, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y es renunciar a mis pensamientos, a mis emociones, a mi voluntad, a mis caminos, a todo lo que yo quería para seguirlo a Él, ¿sí? Para procurar hacer su voluntad, y aunque cada día luchamos, hermanos, pero es necesario hacerlo para que el Señor tenga misericordia de nosotros, amén. Para que Dios verdaderamente derrame de su espíritu y nos ayude en todo lo que Él sabe que necesitamos, aunque los tiempos sean difíciles y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos ningún mal, porque Él estará con nosotros. Cuando hay pecado, hay miedos, hay temores, hay angustia. Ay, ¿será que sí? ¿Pero qué nos pasará? Cuando hemos renunciado al pecado, hermanos, el Señor nos afirmará como monte fuerte, ¿sí? El Señor nos afirmará como montes fuertes y no seremos conmovidos porque el Señor estará con nosotros, amén. Siempre el pecado va a traer miedos, temores. Quiero pasar un poquito al capítulo 3. Dice, esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Dice Jeremías, yo soy el hombre que ha visto aflicción. Lamentaciones capítulo 3. Dice, esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Y dice el profeta Jeremías, dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me dio y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aún cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. ¿Por qué cierra Dios los oídos a la oración, hermanos? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Señora, A la oración, hermanos. ¿por qué cerró? Porque pues hay pecado y pues sí, el Señor no. El pecado interrumpe la oración con Dios. Entonces ahí es donde Dios cierra sus oídos a la oración. Entonces, debe acercarse. ¿Hay otra hermana que quiere compartir? Una hermana madura. Dígame. Es importante cuando uno va al Señor, lo primero que llega a hacer al rendirse a que su presencia reconocer su condición de pecadora y entregar sus áreas, sus debilidades, sus fortalezas, confesarlas y renunciar, porque el Señor es misericordioso y nos perdona. Reconocer para que verdad el Señor escuche nuestra oración. Entonces el primer paso ¿Qué pasa?
Buenos días, qué pena que me Mi nombre es Fabiola y quiero... ¿aló? Sí, sí se escucha. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí se escucha. Hablando del tema del pecado, que es una lucha permanente, tarea constante, el sentimiento permanente del pecado del Señor, que renuncia a reverencias, rechazar, y te enciende la presencia del Espíritu, su poder, que es el poder del Espíritu que nos ayuda a vencer el pecado. Estar en completa y permanente comunión todo el día con el Señor, todo el día. Yo estaba comentando que lucha, ¿no? Lucha, y sabía. Hay momentos que me siento, pues, para una prueba de la frase quiero, me arregla uno, ¿no? Entrando en como también, y me ataca estos sentimientos, porque son sentimientos que atacan. Entonces, yo empiezo a renunciar, a rechazar y a reprender eso, ese espíritu. Y a pedir presencia del Señor, su presencia, su espíritu, su gracia. Y adorarlo, y empieza a fluir el espíritu. Empieza a fluir el espíritu. Esa es la lucha que todos los días, en el caso yo tengo yo. Eso quería compartir. Muchas gracias, hermano. Y como dice mi hermana, es donde viene la palabra del Señor, ¿no? Para combatir contra el pecado, entonces Dios nos ha dado herramientas. Tenemos en la carta, en el libro de Crónicas, donde dice, si se humillare mi pueblo, entonces necesitamos humillar nuestro corazón delante de Dios, reconociendo nuestros pecados, ¿sí? Sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscar en mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Era tan hermoso, o sea que el Señor está presto para oír, pero hay gozo en el reino de Dios cuando un pecador se arrepiente. Más aquí cuando Dios dice, en donde íbamos en Lamentaciones, que el Señor cerró los oídos a la oración, fue porque el Señor habló, y el pueblo no se quiso arrepentir, no quiso escuchar al profeta, dio la espalda al Señor. Entonces dice el Proverbios que como ellos se burlaron de Dios y echaron tras su espalda sus palabras, yo también me reiré en la calamidad. Entonces llega un momento en que el Señor cierra los oídos para no oír la oración. Pero está la misericordia nueva cada mañana, que ya voy para allá, este versículo ahorita, donde Él está esperando cada día que nosotros procedamos al arrepentimiento. Amén. María va a complementar algo porque va a seguir adelante. Estoy leyendo aquí, buenos días hermanos, estoy leyendo aquí en Lamentaciones, pero en otra versión, y entonces el título habla del significado del sufrimiento. Y entonces ahí dice todo lo que él prácticamente dice que yo he visto, soy un hombre que ha visto el sufrimiento. Y entonces ahí dice, debilitó mi cuerpo y mi piel, rompió mis huesos, y me acortó y me ha cortado. Me rodeó de pobreza, amargura, me hizo vivir en la oscuridad, como aquellos que han muerto hace ya mucho tiempo. Construyó un muro alrededor para que no pudiese escapar. Me ató con cadena de bronce y empezara. A pesar de que lloré y le pedí que me restaurara, él ignoró mi oración. Bloqueó con murallas de piedra los caminos que yo quería seguir. Y se bloqueó con murallas de piedra los caminos que yo quería seguir. Desvió mi camino. El Señor parecía un oso listo, arrojaste un oso listo para arrojarse sobre mí. Un león escondido listo para atacar. Me alejó del camino y me rompió en 1000 pedazos. Me dejó completamente solo. El Señor preparó su arco y me puso de blanco para la práctica. Lanzó sus flechas directo a mi oración. Todo mi pueblo se ríe de mí, se burla de mí cantando todo el día. Me llenó de amargura, me dio a beber la bebida más amarga.
Me tiró por el suelo, me hizo comer gravilla, me aplastó en el polvo. La paz se alejó de mi alma, se olvidó del significado del bienestar. Bueno, entonces dice, mi fuerza y esperanza en el Señor ha desaparecido. Recuerda que soy triste y no tengo hogar. Recuerda la bebida amarga y el veneno que me diste. Entonces ahí dice, tengo bien presentes todos mis problemas y me siento demasiado triste, pero nunca olvidaré algo, que siempre me darás esperanza. El fiel amor del Señor nunca termina, su compasión no tiene fin. Cada mañana se renueva, inmensa es su fidelidad. Mi alma dice, el Señor es todo lo que tengo y necesito, porque eso siempre tendré. Por eso siempre tendré esperanza en Él. El Señor es bueno con los que creen en Él, con los que le buscan. Él es bueno y paciente. Por eso dice, es bueno esperar pacientemente la salvación que trae el Señor. Es mejor aprender a llevar el yugo desde jóvenes. Ahí sigue, pues me parece muy lindo porque habla de, dice el significado del sufrimiento. El significado del sufrimiento, todo lo que el Señor hace, pero que nosotros debemos seguir confiando en Él, ¿no? A pesar de que hay sufrimiento y muchas veces nuestros huesos se huelen y nuestra carne y todo, sabemos que aún general decía, mi esperanza viene de Él. Estaré seguro, cada mañana renuevan fuerzas, cada mañana Él da su fidelidad. Entonces, Estaba leyendo otra versión, que voy a leer en esta versión, aparte que el Señor me dio con respecto al pecado, dice todo lo que Él sufrió, y aún los enemigos hablando del mismo pueblo que se rebeló contra Dios, atacando al profeta. Entonces dice él, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento de ajenjo y del ayer, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Entonces muchas veces Dios, con castigos por el pecado, Dios corrigió al hombre para que recapacitemos por dónde estamos andando, qué estamos haciendo, qué estamos hablando, qué estamos pensando. ¿Sí? Entonces Dios permite muchas veces la aflicción para que recapacitemos. Y sigue diciendo Jeremías, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Es por la misericordia de Dios que Dios no ha consumido esta humanidad, porque Él está paciente, Él está esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Aquí no se salva el pastor, no se salva el que diga que es apóstol, no se salva a nadie, sino Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Él es paciente y dice la palabra del Señor. Esto recapacita, dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y mi porción es Dios, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Entonces, dice, bueno es Dios a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. ¿A qué se refiere este silencio, hermanos? A que no podemos tomar decisiones emocionales, decisiones a la carrera, sino esperar en silencio la salvación de Dios. Si Dios dice a la izquierda, si Dios dice a la derecha, si Dios dice derecho, derecho. Amén. Entonces es buscar siempre, hermanos, la dirección de Dios en el secreto como mandó el Señor. Orar al Padre en el secreto, y lo que Dios diga en el secreto nos va a recompensar en público. Es aquí donde no cabe el consejo de ningún hermano, el hermano pastor, ni nada de esas cosas, sino el Señor. Cada uno en el secreto, más en estos tiempos difíciles, no podemos pecar en eso, de ir a consultar a carne, a decir, ay, ¿será que me voy? ¿Será que no hago? ¿Será que tengo? Eso tiene que ser en el secreto con el Señor, y Dios los va a recompensar en público. Amén. Entonces cada uno con Dios, con el Señor, porque si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es tenido por pecado. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle porque es Dios quien se le impuso. Ponga su mano en el polvo de la humillación, hermanos. Cuando caíste, Señor, ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Entonces aquí habla de la humillación.
Los judíos, ellos se postraban en tierra, en el polvo, y era para humillarse delante de la presencia del Señor. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, imagínense. Si dice que si nos hieren en la izquierda, pongamos la derecha, y eso sí que nos ha sido duro para todos, ¿no? Y Él nos manda a orar por el que nos ultraja. Porque el Señor no desecha para siempre, hermanos, ni aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Entonces voy a saltar al versículo 38, dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre, hermanos? Todo esto fue lo que me tocó porque sobre el pecado estamos escudriñando, ¿no? ¿Por qué se lamenta el hombre? Dice, viviente, dice, lamentése el hombre en su pecado. Y hay algo que Dios quiere que nos lamentemos es en el pecado, por obrar incorrectamente, que nos compungamos, vamos, Señor, perdónanos por el pecado que estoy cometiendo, lo reconozco, me aparto y lo rechazo en el nombre del Señor, amén. Y entonces, y vea también, hay llamado que Dios hace con respecto a eso, la mente es su pecado, pero no nos deja ir, sino dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Dios. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Ya nos invita a buscar a Dios, no al hombre, sino a Dios. Nosotros nos hemos revelado, dice el profeta. Fuimos desleales, tú no perdonaste. Entonces aquí aparece el pecado de la deslealtad. ¿Sí? De la deslealtad contra tu palabra, contra Dios. Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Cuando el ser humano persevera, hermanos, hasta este tiempo del fin, el Evangelio va a ser predicado a toda criatura. Y el que persevere hasta el fin, en la luz, en la verdad, en el arrepentimiento, en la salvación, será salvo. Pero el que persevera en el pecado, el Señor no puede perdonar. Ahí no va a haber perdón, porque si el ser humano no quiere arrepentirse, no se aparta del pecado, entonces unos se levantarán para salvación eterna, para perpetua eternidad, y otros para condenación perpetua. Entonces ahí es donde el Señor no puede perdonar, porque si no hay arrepentimiento, el Señor no puede salvar. Amén. Es importantísimo el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Todas las mañanas. Es lo que dice este hermano, lo que nos está pasando y lo que viene ahorita. Pónganle cuidado porque ahorita viene algo terrible sobre la tierra. Dice aquí: nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y adversario entrará por las puertas de Jerusalén. Capítulo 4, versículo 12. Búsquenlo ahí para que lo vean. Dice: nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jesús. Ellos estaban muy confiados, pero lo que pasaba era que había mucho pecado. Y dice el versículo 13. ¿Lo tiene ahí, hermana Sandra? Sí, señor. Léalo en voz alta, ¿qué dice? Dice, es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes quienes derramaron en medio de ella sangre de los justos. Titubearon como ciego en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Amén. Tremendo, ¿no? Dice, es por causa de los pecados de sus profetas, vea, y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Así en este tiempo va a suceder. Van a aborrecer a todos los que siguen al Hijo de Dios. Van a aborrecer y van a derramar. Y será un pecado que se aumentará y entonces vendrá juicio de Dios. Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminadas de sangre, de modo que no pudiesen tocar sus vestiduras. Apartados, inmundos, les gritaban: apartados, apartados, no toquéis. Huyeron y fueron dispersados, se dijo entre las naciones. Así. Entonces, es por causa del pecado que vienen los enemigos.
te cubriste como una nube para que nuestras oraciones no llegaran a ti. Vos hiciste quedar como nube y basura ante la que no dejan correr hasta que se libre del destino. Eso fue lo que pasó con los profetas, por todos los que se levantaron los gobernantes, los sacerdotes y todos contra los profetas. Era que exclamaban, lloraban. El profeta quedó como allí pobre, como cualquier cosa. Entonces lo que pasa, hermanos, dice acá, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Dice la palabra del Señor, hermanos, ya para terminar mi participación, dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Cuando el corazón está dispuesto a confesar el pecado y apartarse, entonces la oración sube a la presencia del Señor. Más el que la oculta no prosperará. Así la veo, pero sí me ha salido de trabajo, pero esto no prosperará espiritualmente, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces dice que acá Dios se cumplirá en mente para que nos hace la oración nuestra, y eso siempre va a ser por el pecado, ¿no? Por eso es que es necesario reconocer, dice en la carta de Juan, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Yo soy pasa la oración y Dios obra, ¿sí? Pero cuando nosotros persistimos en el pecado y lo ocultamos, y no, si usted está bien en mi casa, así gritemos, ayunemos, oremos día y noche, la oración no va a pasar hasta que no confesemos el pecado y no nos arrepintamos. Amén. Esta es la cosa que quiero hacer, que el Señor me hacía en esta semana por este libro de Jeremías, que el cielo fue cubierto de nube para que no pase la oración, porque ellos fueron rebeldes, el profeta les decía, pero a ti, Señor, ellos no te lo diremos, se burlaban, y se levantaban falsos profetas, y a ellos sí oían, que es los que nombran acá, los que hablan. Siga mi hermano Juan, a ver quién más va a participar. Hermano, una pregunta, ¿dónde queda ese versículo donde dice que el cielo fue cubierto de nube? Jeremías capítulo, Lamentaciones capítulo 3, versículo 44, para que no tengan conceptos que va a enviar a los hermanos. Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, versículo 44, hermano. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. ¿Alguien más va a participar, hermana? Que siga adelante, ¿no? Sí, señor. Ya vamos a mirar a ver en el chat a ver qué. ¿Ya? Buenos días, hermana Andrea. Siga. Le damos a... Buenos días, hermana. ¿Sí se escucha? Sí, señora. Bueno, voy a compartir Primera de Samuel 25. David y Abigail. Entonces va a empezar la lectura. Dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Rama. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail.
Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre, y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores ahora. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas esas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darlas a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él os ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medias de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que ese tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana que todo lo que fuese suyo no debe dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive tu alma, que el Señor te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues el Señor de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas del Señor,
y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante del Señor tu Dios. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando el Señor haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando el Señor haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive el Señor Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, he aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer esas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, el Señor hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea el Señor que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y ha preservado de mal a su siervo. Y el Señor ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Entonces vemos esa parte de la escritura tan hermosa donde el Señor nos muestra la insensatez que muchas veces está en nuestra vida y cómo si perseveramos en esa insensatez vamos a morir. Pero también Él nos muestra la parte de Abigail, donde dice que ella era de buen entendimiento y cómo ella corrió a los pies del Señor, se postró y le suplicó que no destruyera su casa, pues por el pecado que había, ¿no? Entonces, el Señor, viendo la humillación y el razonamiento y el entendimiento de esa mujer, la bendijo. La bendijo porque le evitó el hacer mal y vengarse por su propia mano. Entonces vemos cómo el Señor se deleita en nuestra humillación, en nuestro reconocimiento de que hemos fallado delante de Él, de que nuestra casa ha pecado, y entonces Él, cuando hacemos esto, Él nos perdona. Él está ahí para perdonarnos, y vemos cómo después que David y Nabal murió, que quiere decir que cuando esa insensatez muera en nuestras vidas, Él nos va a poder tomar por esposos. O sea, va a poder tener intimidad y comunión con nosotros. Mientras esté esa naturaleza de Nabal en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra casa, en nuestra vida, Él no puede hacer nada. Pero si ya reconocemos y nos postramos y reconocemos que si Él no hace algo por nuestra casa, vamos a perecer, entonces Él nos perdona. Él está ahí pues listo para perdonarnos y para que reconozcamos. Entonces, desde la semana pasada el Señor me había dado esta palabra y
y yo quería compartirla con mis hermanos y pues estar delante del Señor pidiéndole que nos quite la insensatez y nos ponga ese entendimiento para que podamos entender sus caminos, su palabra y la voluntad que Él quiere en nuestras casas, en nuestros hogares, primeramente en nosotros mismos, en nuestra vida, ¿no? Entonces eso les quería compartir, hermanos. Gracias. Muchas gracias. Si un hermano tiene alguna pregunta o para algo más, entonces que pueda hacerlo con toda la libertad de una hermana. Que solo, cada vez que me pregunta aprende más. Entonces, trata la relación como en esa enseñanza, como el Señor, el rey del Señor, ¿no? Y la reverencia con la que ella se unió hacia el rey, que es la que nos vamos a decir y reconozcamos muchas, primeramente mis pecados y aún intercedamos por otros también esa fe, ¿no? Las familias, para que Dios tenga misericordia y aplaque su vida para con nosotros. Amén. Amén. ¿Quién escribe para participar? Amén. Amén, mi hermana. ¿Sí se oye, mi hermana Sandra? Sí, señor, sí se escucha. Ah, bueno. Este canto por ese Salmo 51.
Gracias, Señor, porque tu benignidad nos guía al arrepentimiento, Señor. Te levanto cada mañana con misericordia. La palabra dice que no para siempre guardarás el enojo, Señor. Gracias te damos, Padre, por llevar tu corazón en estos primeros días de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestra parentela, de tu iglesia, no de nuestro arrepentimiento, Señor, para que sea derramado el Espíritu de lo alto, Señor, y así tu gloria pueda manifestarse a salud en el último rincón de la tierra, Señor. Ten misericordia de nosotros, porque ningún ser humano nos justificaremos delante de ti, Señor. Pero el día tu verdad, y como lo estabas escribiendo en la palabra de tus manos, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias, Señor. Ayúdanos a dar el Espíritu, ayúdanos a perseverar en la gracia, ayúdanos a perseverar en la oración, en la súplica, en el ruego, a ser sabios para el bien y a ser ingenuos para el mal. Y el Dios de paz nos estará imprevio a Satanás debajo de nuestros pies. Aleluya. Gracias, Señor. Somos más que vencedores, Señor, de tribulación, de angustia, de hambre, y peligro, de espada, ni de soledad, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias que tu palabra siga corriendo y sea glorificada. En el nombre de todo nombre, Padre eterno. Amén. Aleluya. Amén. Mario va a compartir un texto. Si hay alguien más que vaya a compartir, entonces para que nos vaya avisando, ¿ya, hermano? Sí, señor. ¿Aló? Sí, ¿Sí me oyen? sí, señora. Entonces aquí el Señor me acaba de dar eso. No lo preparé, no lo he hecho, pero pues el Señor me acabó de dar eso. Samuel, primera de Samuel 2. El pecado de los hijos de Eli. Entonces voy a leerlo porque así un poquito extenso, entonces voy a leerlo. Dice: los hijos de Eli eran hombres impíos, no tenían conocimiento del Señor. Era su costumbre de los sacerdotes con el pueblo cuando alguno ofrecía sacrificios, venía el criado del sacerdote mientras cocía la carne, trayendo en su mano un cacho de 3 dientes, y lo metía en el kettle, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo que estaba el gacho o el sacerdote tomaba para sí de que hacían con cuidado y así. Así mismo, antes de quemar la grosura, tenía el criado el sacerdote y decía al que sacrificaba de carne que asar para el sacerdote, pero no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Si el hombre le respondía que quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía no, sino dásela ahora mismo, de otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Y el joven Samuel ministraba la presencia del Señor vestido de un efote de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía
con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo al Cana y a su mujer diciéndoles: el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que vivió el Señor, y se volvieron a su casa. Y visitó el Señor Ana, y ella concibió y dio a luz y hija, y eso está delante del Señor. Pero Elí era ya muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que oigo. Vos hacéis pecar a todo el pueblo del Señor. Si pecar el hombre contra el hombre, no se le juzgará. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. El joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así dice el Señor, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso. Llévate por delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa, de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes de Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus hijos. Oh, mil fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. El que hubiere quedado de la casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Entonces ahí habla de el pecado de los hijos de Elí, ¿no? Ellos menospreciaban. Es un pecado, ¿no? Y uno, de pronto uno no lo ve como un pecado, pero es un pecado grande, porque dice que los hijos menospreciaban las cosas de Dios. Y pues Elí ciertamente él les decía, pero porque él no había sacado de eso y haber como estorbado el pecado. Es que hay una parte donde dice que él no los estorbó, ¿cierto? Que los honró. Y entonces él debió haberlos como echado el sacerdocio, haber hecho algo, pero uno no piensa en esos momentos, sino él honró más a sus hijos, y ahí cuentan pues nuestros sentimientos. Muchas veces hacemos esto y honramos más a nuestros hijos que lo que Dios. Y también veía aquí eso también no solo pasó con Elí, sino también lo vi con David. Con David aquí en Samuel, me parece que y terrible, porque ese pecado vino a sus generaciones, ¿no? A las generaciones de todos sus hijos y todo. Dice aquí en Primera de Reyes 1,
Adonías usurpa el trono. Entonces ahí habla de que Adonías era el hijo de David. Entonces Adonías, hijo de David, se rebeló. O sea, habla del pecado de la rebelión, diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le entristeció en todos los días con decirte, ¿por qué haces así? Además, ese era de un hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joás. Bueno, ahí entonces Adonías quiere usurpar el trono, pero entonces ahí viene, por ejemplo, el pecado que cometió David, de no entristecerle con decirle, pero ¿por qué haces eso, hijo? ¿Sí? Dice que Adonías, yo me he dado cuenta que los hijos obran mucho en nuestros sentimientos y uno a veces juzga el pecado más en otra persona que en un hijo. En un hijo uno tiende como a taparle, como a cubrirle, pero entonces el Señor pues en eso pues nos va a pedir cuentas de todas esas cosas. Ahora que yo leí aquí pues me entristeció de ver que de verdad la palabra es para ayer, para hoy, para siempre. Entonces sí, nos toca que el Señor nos dé ese espíritu para entristecer, porque, por ejemplo, hay en los últimos tiempos habla de que vendrán hombres intemperantes y prácticamente la intemperancia dice que no tendrán templanza. Y esa parte de la templanza yo he visto que ha menguado muchísimo en nosotros, porque ya uno como que se hace más bien a ellos, que de pronto ellos a la palabra, porque viene la intemperancia y es también un pecado. Hijos, los padres intemperantes que no tenemos templanza, ¿sí? Lo habla ahí en el carácter de los postreros tiempos, en Timoteo 3. Entonces así yo creo que hacia Samuel, de pronto él le decía así, porque hacen eso, y no sé qué, pero en él no había templanza, no había como esta autoridad que le diga yo quería que el Señor me hacía sentir que el Señor Jesucristo les hablaba como quien tiene autoridad. Entonces yo he visto que en gran manera, sí, hemos perdido esa parte. Y yo quería sentir, empecé como triste y yo decía, Señor, ¿por qué hemos perdido la autoridad? Porque en gran manera hemos dejado sus mandamientos. Entonces aquí dice en 2 de Timoteo 3, dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, vanos, amadores de sí mismos, amamos mucho, a veces mucho más nuestra casa que de pronto otras personas. Y a veces descubrimos hasta los pecados y todo. Entonces dice ahí, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos, ingratos, sin afecto natural, intemperantes. Intemperantes es eso, y yo ya no hay templanza, no hay esa templanza, no tenemos templanza ni siquiera por guardar nuestro cuerpo. No hay templanza en nosotros con nuestros maridos, con nuestros esposos, de pronto decir yo no hago esto, yo no me someto a esto, porque yo sigo al Señor, porque yo esto, sí, porque yo soy un templo para el Señor. Hemos perdido esa parte es uno de los pecados de ahí, de esos tiempos, y en Elí no había esa templanza. No había esa, entonces los hijos lo toman como burla, como chiste, ellos, no, pues sí, no, sigamos haciéndolo y eso. Y lo mismo con David. David, cuántas cosas no le pasó porque él no estuvo a sus hijos. No, primero con Adonías, después Absalón, y todas esas cosas, y aún con todo lo que le vino por causa de sus pecados, por causa de nuestros pecados, realmente, como decía Jeremías, todo nos ha venido esto, porque realmente, ¿por qué se lamenta el hombre? ¿Por qué? ¿Por qué nos lamentamos?
porque realmente no hemos andado en los caminos que el Señor nos dice, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Dios, que quizá Él tenga misericordia de nosotros, ¿no? Entonces, pues, ese es uno de los pecados que el Señor me traía. Y ahorita leyéndolos, ellos, el Señor como que los va añadiendo, ¿no? La intemperancia, que es la falta de carácter, de autoridad, el estorbar los pecados, la rebelión que hubo en los hijos de Eli. Adonías también se rebeló contra su padre, fue la rebelión. El Señor detesta el engaño. Entonces todo esto viene y son consecuencias en este tiempo de todo lo que vemos hasta el día de hoy, ¿no? Porque todo lo que vemos ahorita y todo esto son consecuencias de nuestros antepasados y aún de nosotros mismos. Bueno, mis hermanos, eso les quería compartir y pues no lo había programado nada, sino el Señor me lo dio. A todos, pues no sé. Gracias a Dios. Gracias, hermano. Hermana, hay una parte para añadir a eso donde dice que no habrá ancianos en tu casa. Entonces eso hoy en día se ve mucho donde pues los padres tienen que enterrar a sus hijos y pues no hay generación. Sí, amén. Todo eso son consecuencias del pecado, ¿no? Sí, Dice que no cumplirán sus días, ¿no? O sea, que morirán sin cumplir sus días. ¿Por qué? Porque algo que estaba escrito en el Deuteronomio, era las consecuencias por la desobediencia, entonces vendría como esta maldición, ¿no? De en vez de prolongar los días, empiezan al contrario, eran cortados, ¿no? Amén. Y vea que lo que compartía Mari con respecto a los hijos de Eli, eso es lo que el Señor le decía a Jeremías: no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Entonces, cuando Dios nos hace un llamado a nuestras vidas para seguirlo a Él, es un llamado irrevocable y nosotros no nos podemos convertir al mundo, ni a los hijos, ni a la familia, porque a ellos le viene el Señor Jesús cuando trae la demanda. A todos nosotros nos dice: el que ama más a madre, esposa, hijo, hija, más que a mí, no es digno de mí. Quieran ir por y sigan. Entonces siempre debemos buscar la voluntad de Dios, no la voluntad de los hijos, no la voluntad del pueblo, sino la voluntad de Dios. ¿Amén? Porque sería un pecado gravísimo, ¿no? Querer agradar. Vale, en esta versión, ya lo que acabo de ver más bien esta versión, ya lo que está tremendo, que estamos viendo sobre el pecado, ¿no? Dice, los últimos días, dice acá, recuérdales que en los últimos días llegarán tiempos difíciles, la gente se volverá egoísta, lo estamos viendo, un pecado, el ser egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa, se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias, y serán mundanos, no sentirán afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlos, hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En estos mismos días la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No temeras con esa gente. O sea, vean cómo tiran en esa de una y otra manera los pecados. Hay simplemente no te va bajando intenciones de pero tú has seguido mi doctrina, paciencia, fe, longanimidad y aún padecimientos. Entonces vea que nos muestra la parte que nosotros como cristianos debemos escoger, como verdaderos creyentes debemos escoger, ¿no? Entonces, porque esto es lo que estamos viendo en estos días y la gente está asombrada, algo que decía ahorita mi hermana acá, no era la reverencia que había antes, como con ella respetaban a sus padres y ahora agachaban la cabeza
cabeza para decir, sí, señor, sí, mi esposo, que mucho reverencia, mucho respeto, mucha como reconocimiento, y todos sus pecados el Señor los está mirando, y a cada uno de nos corresponde, en lo que Dios nos va hablando a cada uno, arrepentirnos de corazón, para que quizás Dios nos libre del día malo que ha de venir. Amén. Esto de la falta de templanza no se ve solamente con los hijos, sino se ve en muchas, yo me he dado cuenta que se ve en muchas cosas. Por ejemplo, uno de pronto que llegan en un trabajo, no, si usted tal cosa, algo que ofenda al Señor, no hay como templanza en nosotros, sino nosotros decimos, no, yo cómo voy a perder mi trabajo, yo tengo que someterme a lo que Dios diga. Entonces vienen unos tiempos muy difíciles donde nosotros vamos a tener que haya en nosotros esa templanza y esa autoridad de determinar y decir no, Señor, pero nosotros debemos ejercitarnos. Este ha ido hablando es para ejercitarnos en la templanza, como lo de... Deje de golpear, que se me va el volumen, es por golpear. No escucho. Que de pronto aquí están diciendo unos chistes vulgares o eso, no, Señor, dan la templanza porque yo tengo que apartarme, yo tengo que hablar, de decirles que eso no es tuyo. O sea, hay muchas partes, de pronto podemos escudriñar esa parte de la templanza y todo viene como templanza y también autoridad, entonces vienen todos esos pecados porque el Señor nos está exigiendo más. ¿Bueno? ¿Será que va a compartir Paulita o Mónica? Nuestra hermana Paola desea compartir. Muchas gracias. Hola hermanos, buenos días. ¿Me escuchan ahí? Sí, señora. Bueno, yo lo que quería compartir, algo que estaba estudiando era sobre la justicia propia o sinónimo de orgullo. Entonces, el primer versículo para el que busquemos es Proverbios 1:6. Perdón, Proverbios 1:7. Entonces dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, pues este proverbio nos enseña lo contrapuesto del siguiente versículo que vamos a ver en Lucas 18:9-14. Entonces ahí habla sobre, tiene título Parábola del fariseo y el publicano. En el versículo 18 de Lucas 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. El Señor decía, os digo que este que descendió de su casa justificando antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, sabemos que hoy en día para nosotros los creyentes, digamos que en este momento los que estamos todos en la reunión ya llevamos un tiempo en el Evangelio y pues sabemos que la justicia es de mucha importancia para el creyente y nosotros deseamos pues saber qué es lo correcto y pues asimismo hacerlo. Pero sabemos que, digamos, Dios en su palabra, como dice Romanos 7:12, dice que la ley es santa. En Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Sí? Y Dios pues ha tratado de estarnos enseñando ciertas disciplinas a través de su palabra. Pero en sí, pues nosotros como cristianos, como discípulos del Señor, solo podríamos crecer espiritualmente siendo completamente conscientes de la dependencia total a la sabiduría y justicia superior de Dios. Entonces vemos también en Mateo 9:13,
que el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, pues hay algo que en la religión se ha enseñado de la gracia, ¿sí? Y pues nosotros conocemos de esta palabra y del angosto camino del Señor por su gracia, ¿sí? Pero el perdón está disponible solo para los pecadores y pues todos hemos sido pecadores. Pero debemos ser conscientes del estado pecaminoso que tenemos para poder recibir el perdón y no enfrentar la condenación. Entonces, el Señor obviamente quiere que nosotros alcancemos la justicia, ¿verdad? Pero solo podemos ir a esa dirección a través de reconocer que no somos justos, que somos pecadores, que si nosotros estamos haciendo prejuicios hacia la demás gente para calificarlos, estamos cayendo lejos de la perfección de Dios, porque nosotros creemos estar bien y quizás no lo estemos, como dice la palabra en 1 Corintios 10:12. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, ahí también nos enseña que realmente debemos siempre autoexaminarnos a nosotros mismos y entender realmente si estamos creciendo con Dios. Entonces, la relación entre la justicia y Dios y la justicia propia es una paradoja, porque lo que puede comenzar como humildad genuina puede fácilmente convertirse en justicia propia después de descubrir la gracia de Dios. Lo que les leo es una parte de un estudio que estaba haciendo. Entonces dice, ciertamente en 1 Corintios 10:12, que así que el que piense estar firme, mire que no caiga, es mirar siempre cada día el examen que nos debemos hacer a nosotros mismos si realmente estamos creciendo con el Señor. Y pues la advertencia de Pablo a la iglesia en ese entonces era no olvidar que podemos ser desviados de esa verdadera relación con Dios. Todo esto pues debido a que nosotros tenemos orgullo en el corazón o creemos estar bien, que es lo que llamamos justicia propia, o creernos santos o la palabra santurronería, porque creemos que ya conocimos al Señor y hemos estado bien. Pero pues la palabra nos demanda siempre que nos examinemos en los caminos para saber si estamos bien con el Señor, si realmente hemos crecido a lo que nosotros creemos. Entonces, eso era lo que les quería compartir. Y pues añadiendo al primer versículo de Proverbios, siempre he considerado que realmente va a ser nuestro crecimiento genuino y la sinceridad hacia Dios, sabiendo que Él es el principio de todo. Cuando reconocemos eso, realmente nos acercamos a Él con un corazón arrepentido. No vamos a hacer sacrificios, sino vamos a tener esa misericordia que el Señor quiere en nuestros corazones. Y pues un corazón contrito y humillado sabemos que Él no lo va a despreciar. El único camino para poder alcanzar, digamos, ese perdón que el Señor tiene como regalo para nosotros por su gracia, pues es ese, realmente entender que no somos dignos de nada. Ciertamente en su palabra dice que Él buscó por la tierra un hombre justo y no lo halló. Entonces, pues, siempre entender que realmente entre nosotros siempre habrá la necesidad de Él. Yo siempre he considerado que Dios no necesita de nosotros porque Él sigue siendo Dios, pero nosotros sí necesitamos de Él, mucho más. Eso era lo que les quería compartir, hermanos. Bien, mi hermana. Maravillosa la participación, de verdad que nos enseña a no enorgullecernos porque ya hemos caminado enteramente con el Señor, sino orar por las almas que también necesitan, porque así estamos nosotros pecadores y alguien oró por nosotros para que nos arrepintiéramos y ahora debemos ser misericordiosos con otros, no mirar a la gente como que, pero es que el Señor Roma, porque es que el Señor hay, porque es que eso, y no porque el Señor no nos llamará justos, sino pecadores para arrepentimiento. Muy maravillosa ese compartir. Y hombre, hermana, que Dios nos llene de esta gracia para también con otros. ¿Quién más irá a participar, verdad? Señor. Hay una parte muy importante. Quería compartir eso, pero ya estamos sobre el tiempo, entonces esperemos. ¿Quién más va a compartir? ¿No?
Sí, hermano, diga. ¿Qué alcanza a compartir, hermana? Sobre ¿Va a cantar el canto, hermano? no, hermana, comparta lo que el Señor le dio para compartir. Ah, bueno, aquí en Proverbios 13:5. Entonces, habla de que, dice, el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Entonces, cuando nosotros como creyentes, o sea, el justo habla de una persona que está tratando de hacer lo bueno, pues ya no, ya aborrece todo lo que, o sea, los que hablan mentira. Y dicen, más el impío se hace odioso e infame. O sea, aquellas personas que constantemente están en la mentira, pues ya uno no les cree nada. Ya, pues definitivamente uno los aborrece. Dice Proverbios 14:5. 14:5 dice, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Entonces también está hablando de ese pecado. El Proverbios 19:5. 19:5 dice, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentira no escapará. Entonces, definitivamente los que decimos mentira o hablamos mentira tarde que temprano, el Señor nos hará justicia. Nos para salvación. Sí, Proverbios 12:22. ¿Cuál, hermana? Proverbios 12:22. 12:22. Sí, señor. Hay juicio, sí. Dice, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Entonces el Señor se alegra en que hablemos la verdad. Y dice que los mentirosos son abominación, o sea, el Señor los aborrece. Proverbios 29:12. El hijo 29:12 dice, hay generación limpia en su propia opinión. No, 29. No, yo estoy leyendo el 30, perdón. 29:12. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Entonces lo estamos viendo en estos tiempos con los gobernantes que tenemos. Entonces que el Señor tenga misericordia de nosotros y de nuestros gobernantes y orar por ellos para que el Señor ponga en ellos verdad y juicio. Amén. Efesios 4:25. ¿Cómo, hermana? Efesios 4:25. Efesios 4:25. Aquí habla de la nueva vida en Cristo. Entonces nos da una recomendación y lo voy a leer desde el 24. Dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, hay otro pecado que habla que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Habla de otro pecado aquí, dice, el que hurtaba no hurte, mas si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. También habla y dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Dice, y no consisteis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Y lo que decía nuestra hermana, pues, de confesar nuestros pecados delante del Señor, porque pues, aún en nosotros todavía habita el enojo, la ira, la gritería, todas esas cosas, que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Porque aquí habla de la nueva vida en Cristo, entonces esta es nuestra nueva vida. Amén. Y en Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21. 21:8 dice, 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán en su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces aquí habla en resumido de todos los pecados que el Señor quiere que nos apartemos para que no tengamos caigamos en esa muerte segunda. Amén. Ya, hermano, eso es todo. Muy maravilloso, sí, muy maravilloso es escudriñar, porque es necesario escudriñar para que la palabra de Dios nos hable. Amén. Amén. Hay secundas que aborrece Dios, y ahora se iba a abominar. Hay secundas que aborrece Dios, y ahora se iba a abominar. Nosotros activos, están en nuevamente las manos que derraman. La sangre inocente, el corazón que maquina, pensamientos de este todo que corren, que habla mentira, como aquel que piensa, discordia entre los hermanos. Gracias, Señor, por mostrarnos la gravedad, las consecuencias de pecados, Señor. Gracias por mostrarnos también que si confesamos nuestros pecados, eres fiel justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Para esto fue que enviaste a tu Hijo para morir en la cruz. Morir no fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Nos has dado una salida, Señor. No has venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esta es la condenación, que los hombres amados más las tinieblas que la luz, más el que viene a la luz se hace manifiesto sobre las hechas en Dios. Gracias, amado Dios, por esta gracia y la misericordia tuya, Señor. Gracias por enseñarnos a ser misericordiosos y de corazón cada día, por tomar la cruz de Cristo, a crucificar nuestra carne con nuestras pasiones y deseos, Señor. Te amamos. Gracias por cada enseñanza. Verdaderamente que tu palabra es preciosa, Señor. Y gracias por cada hermano, cada hermana que ha escudriñado, está aprendiendo, y también tomamos cada enseñanza para nuestra propia vida. Examinemos nuestros caminos y volvámonos a Dios. Busquemos por todo nuestro corazón, con súplica, con ruego, con humillación, con agradecimiento. El Dios de paz estará con nosotros. Te adoramos, Padre, te damos gracias en estos primeros días. Ayúdanos a perseverar hasta el fin. En el nombre de Jesús, sobre todo nombre. Gracias, Padre, por tu palabra, por la reunión. Bendecimos a nuestros hermanos, para todos y cada uno de ellos. Dios nos bendiga los padres, y no haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ellos, sobre sus hogares, sobre sus familias. Y el Señor bendiga con paz a su pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. El Dios les bendiga a todos mis hermanos.
Gracias por acompañarnos y por lo que han compartido. De verdad que el Señor está edificándonos unos a otros. Amén. Amén. Para la próxima semana, ¿Cómo, hermana? el tema para la próxima semana, ¿cuál será? ¿O ustedes lo mandan después? O... Hermana, yo soy un poquito cortado, hermana, ¿cómo me dice? Hermanos, en el transcurso de la semana estaremos informando, bien sea que sigamos con el mismo tema o el Señor disponga otro tema. Que tengan buen día, muchas gracias por escucharnos, que Dios los bendiga a todos y a todas sus familias. Amén.